Decía que el Consejo de Gobierno de hoy de la Junta de Extremadura ha aprobado las cláusulas sociales, que como saben es un compromiso electoral del presidente Fernández Vara con esta región y con la economía de esta región. Que creemos que las cláusulas sociales son un cambio en la concepción de las políticas públicas en materia de contratación, porque entendemos que la contratación no solo puede, sino que debe ser un instrumento para orientar la política económica de una región, para cambiar la política económica de una región, que facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública autonómica. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Pues es muy importante porque las pymes son el sector más amplio de nuestra región, porque las pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% del empresariado en Extremadura. Por tanto, es muy importante facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los procesos de licitación pública de la comunidad autónoma. El segundo gran objetivo tiene que ver con la calidad del empleo. En nuestra región no solo hace falta crear más empleo, sino que ese empleo sea de calidad, porque hoy hay en nuestra región muchos trabajadores pobres y muchas trabajadoras pobres. Por tanto, debemos garantizar en la contratación pública el respeto a los derechos laborales, el respeto a los convenios colectivos, la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo. La calidad en el empleo y la promoción de la seguridad y la salud laboral son objetivos prioritarios que se establecen dentro de estas cláusulas sociales. También hemos de proteger el medio ambiente y en el criterio de adjudicación se tendrá en cuenta la minimización del consumo de recursos naturales, la mínima generación de residuos, así como su reciclaje y también la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables. Y el cuarto gran objetivo de las cláusulas sociales que hoy aprobamos en el Consejo de Gobierno es el que tiene que ver con un impulso decidido por parte de la Junta de Extremadura entre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y eso se va a traducir en un compromiso de contratación a un mayor número de mujeres en los puestos de responsabilidad, presentación por parte de las empresas de un plan de igualdad o establecer medidas concretas de conciliación. Estamos obligados a hacerlo. Hace falta empleo, hace falta un empleo de calidad y, en el caso femenino, hace falta un empleo de calidad con mayúsculas y hace falta un empleo en igualdad de condiciones.